A los 65 años, mi familia dijo que era una carga, pero 3 meses después, me rogaron que volviera. Aún recuerdo la vez en que mis hijos me llamaron drenaje financiero y emocional. Ahí es cuando todo cambió. Al atardecer, había quitado sus nombres de todas las cuentas y mi vida real comenzó. Mis 3 hijos, aquellos a los que crié, eduqué y apoyé en cada crisis, se reunieron en mi sala de estar el día de mi fiesta de jubilación. Me dijeron que me había convertido en una carga financiera y emocional. Me sugirieron que vendiera mi villa mediterránea y me mudara a un centro adecuado para mi edad, mientras transfería mis bienes a ellos para una gestión adecuada. No discutí. No derramé una lágrima. Simplemente sentí, llamé a mi abogado y, al atardecer, había eliminado sus nombres de todas las cuentas, propiedades y testamentos que poseía. Sin mí, sus vidas cuidadosamente construidas comenzaron a desmoronarse. En cuanto a mí, mi vida real comenzó en el momento en que me elegía a mí misma por encima de sus expectativas. Nunca imaginé que mi fiesta de jubilación terminaría así. Después de 40 años como profesora de economía en la Universidad de Westlake, había imaginado una celebración tranquila en el jardín de mi villa con vista a la Costa del Sol, una propiedad que había comprado décadas atrás cuando las tierras de la zona aún eran asequibles, antes de convertirse en el exclusivo vecindario que es hoy. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la terraza mientras arreglaba bandejas de mi paella característica, adornada con azafrán y mariscos frescos del mercado de la mañana. Me había levantado antes del amanecer para seleccionar personalmente los camarones y los mejillones, regateando en mi español imperfecto con Alejandro, quien había estado vendiendo mariscos en el mercado local durante el tiempo que he vivido aquí. Solo lo mejor para su día especial, profesora Eleanor, había insistido, añadiendo hebras de azafrán extra con un guiño. La mesa ya estaba puesta con la porcelana de mi abuela, piezas delicadas con flores azules pintadas a mano que habían sobrevivido a 2 guerras mundiales e innumerables cenas familiares. Pulí cada pieza a mano, observando cómo la cubertería reflejaba la dorada luz mediterránea. 3 botellas de Rioja Gran Reserva 1998 estaban respirando en el aparador, una añada que compré cuando cada uno de mis hijos obtuvo su primer puesto profesional, guardándolas precisamente para este momento. El aire se llenaba con el suave aroma del jazmín del jardín que había cultivado con mis propias manos a lo largo de los años, un monumento viviente a la paciencia y al cuidado. Las bugambillas caían en cascada sobre los muros de piedra en vibrantes olas moradas, enmarcando la vista del mar que se extendía infinitamente hacia el horizonte. Este jardín había sido mi santuario, mi terapia, mi orgullo. Cada planta tenía una historia, cada sendero de piedra, un recuerdo. Recuerdo cuando compré esta villa después de que mi esposo, Tomás, falleciera inesperadamente de un ataque al corazón. Han pasado 23 años, pero a veces la ausencia aún se siente fresca. Los niños, Mako, Rebeca y David, aún estaban en la universidad entonces, y todos cuestionaron si una viuda que se acercaba a la mediana edad podría mantener sola una propiedad de este tipo. «Estás siendo poco práctica, Eleanor», dijo mi hermana Catherine, con esa mirada preocupada que había perfeccionado a lo largo de los años. Piensa en reducir el tamaño, quizás un bonito apartamento en la ciudad, algo más manejable para alguien en tu posición. ¿Mi posición? Como si la viudez de alguna manera hubiera disminuido mis capacidades, como si perder a Tomás significara que debería reducir mi propia existencia para que coincidiera con mi nuevo estatus. En cambio, hice lo contrario. Tomé el dinero del seguro, lo combiné con nuestros modestos ahorros y compré esta villa cuando el mercado inmobiliario español acababa de comenzar a recuperarse. Fue el acto más desafiante de mi vida hasta entonces, una declaración de que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Y prosperé. Obtuve la titularidad en la universidad, publiqué 3 libros bien recibidos sobre política económica y me establecí como consultora experta para varias instituciones financieras europeas. La villa, que había parecido un lujo, había cuadruplicado su valor a medida que la zona se transformaba en un paraíso para los ricos. Lo que una vez fue una inversión cuestionable ahora era un activo significativo, uno que mi agudeza financiera había reconocido mucho antes que otros. Pero este lugar siempre había representado algo más que una inversión inteligente, encarnaba todo por lo que había trabajado, seguridad, belleza y un legado que transmitir. Cada verano, los niños regresaban con sus familias, riendo mientras se zambullían en la piscina, pidiendo sus comidas favoritas, quedándose dormidos en las habitaciones que mantenía cuidadosamente para sus visitas ocasionales. Michael traía a su esposa, Sofía, y a sus gemelos, Emma y Ethan, ahora de 12 años. Había seguido mis pasos y se había convertido en profesor de matemáticas en Cambridge. Siempre mi hijo serio, se había convertido en un hombre serio que sonreía muy poco pero amaba profundamente a su manera reservada. Rebecca, mi hija del medio, era la creativa, dueña de una galería en Berlín con talento para descubrir nuevos talentos. Su esposo, Klaus, era un amable arquitecto alemán que diseñaba edificios sostenibles, y su hija, Lily, era una precoz niña de 9 años a la que le encantaba ayudarme en el jardín. David, mi hijo menor, permaneció soltero, un exitoso banquero de inversiones en Londres que trabajaba demasiado y visitaba muy poco, siempre trayendo regalos caros como si compensara su ausencia. Los amaba a todos con fervor, aunque nuestras relaciones habían cambiado con los años. A medida que construían sus propias vidas, sus visitas se volvieron más cortas, sus llamadas menos frecuentes. Aún así, mantenía sus habitaciones, recordaba sus cumpleaños, enviaba paquetes de cuidado en tiempos difíciles y ofrecía ayuda financiera cuando era necesario, siempre discretamente, siempre con el entendimiento de que la familia apoya a la familia. Miré el reloj de la pared de la terraza, las 4:30 de la tarde. Habían prometido llegar temprano para ayudar a preparar. «Es un día especial, mamá», me aseguró Mako en nuestra última videollamada, con una expresión inusualmente animada.
Tenemos algo importante que discutir, Rebeca sintió en señal de acuerdo. Se trata de tu futuro, mamá. Hemos estado hablando y tenemos algunas ideas. David permaneció callado durante esa llamada, sus ojos desviándose de la cámara cada vez que lo miraba directamente, un hábito que tenía desde la infancia cuando ocultaba algo. Enderezó la última servilleta, ajustó un jarrón de rosas recién cortadas de mi jardín y esperó mientras el hielo en la cubeta de champán se derretía lentamente bajo el sol español. El sonido de las olas rompía rítmicamente contra los acantilados de abajo, un sonido que me había consolado durante décadas a través de la soledad y la alegría por igual. Los pájaros se llamaban unos a otros desde los pinos que salpicaban la propiedad. A lo lejos, un barco de pesca regresaba al puerto. A los 65 años, sentía que apenas comenzaba un nuevo capítulo. Tenía planes para viajar a lugares que Tomás y yo habíamos soñado con visitar, para orientar a jóvenes economistas en la universidad, para finalmente escribir esas memorias que había estado preparando durante años. La jubilación, para mí, no era un final sino una transformación, un momento en el que finalmente podía priorizar mis pasiones sin las limitaciones de los horarios de enseñanza y las reuniones de profesores. Mientras esperaba la llegada de mis hijos, sentí una curiosa mezcla de anticipación e inquietud. Algo en sus voces durante nuestra última llamada me había parecido extraño, un tono que no podía identificar pero que me recordaba a la forma en que solían hablar entre ellos cuando planeaban una fiesta sorpresa de cumpleaños o escondían un jarrón roto. Desecharon el sentimiento, atribuyéndolo a la sentimentalidad de la ocasión. Después de todo, ¿qué podrían tener que discutir que cambiaría la vida pacífica que había construido con tanto cuidado? El sonido de las llantas de los coches sobre la grava anunció su llegada. Uno tras otro, 3 coches de alquiler entraron en el camino circular de entrada, el elegante sedán alemán de Makola, seguido del híbrido ecológico de Rebeca y, finalmente, el ostentoso coche deportivo de David. Los observé desde la terraza mientras emergían, todos vestidos con lo que reconocí como su atuendo profesional en lugar de la ropa informal de vacaciones que solían usar cuando visitaban España. Mako se ajustó la corbata mientras ayudaba a Sofía a salir del asiento del pasajero. Los gemelos permanecieron en el coche, sus rostros iluminados por el brillo de sus tabletas. Rebeca y Klaus salieron después, y noté inmediatamente que Lily no estaba con ellos. David llegó solo, con gafas de sol que le ocultaban los ojos incluso cuando la luz de la tarde comenzaba a suavizarse. Sin nietos, sin ropa informal, sin abrazos emocionados ni llamadas de cabuela resonando por el jardín. Algo andaba mal. Descendí los escalones de piedra para saludarlos, con los brazos extendidos, sonrisa firme a pesar del creciente nudo en mi estómago. Bienvenidos, mis queridos. Los he extrañado mucho. Sus abrazos se sintieron superficiales, hombros rígidos, liberaciones rápidas, ojos que no me miraban directamente. Michael se aclaró la garganta. Madre, te ves bien. Gracias, cariño. ¿Dónde están Emma y Gissen, y Lily? Pregunté, mirando más allá de ellos hacia los coches. Rebeca cambió de peso de un pie a otro. Los dejamos con los padres de Sofía. Pensamos, sentimos que esta debía ser una conversación solo para adultos. Comimos con los padres de Sofía. Ya veo, dije, aunque no lo veía. ¿Y qué hay del asunto importante que mencionaste? ¿Lo discutimos durante la cena? La paella se enfriará. David finalmente se quitó las gafas de sol, revelando ojos inyectados en sangre. Tal vez deberíamos hablar primero, mamá, antes de la cena. Sofía y Klaus intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa entre suegros que claramente habían sido informados sobre lo que se avecinaba. Quizás podríamos ayudar a servir las bebidas, sugirió Sofía, su acento alemán más pronunciado de lo habitual, una señal de que se sentía incómoda. Eso sería encantador, respondí, señalando hacia la terraza. Todo está listo en el aparador. Mientras nos acomodábamos en la zona de asientos acolchados con vista al mar, noté cómo se posicionaban mis 3 hijos en el sofá frente a mí, sus cónyuges ligeramente separados, como si crearan un frente unido. Mis manos permanecieron firmes mientras aceptaba una copa de Rioja de Klaus, pero mi corazón retumbaba en mi pecho. Mako, siempre el portavoz designado en momentos familiares difíciles, se inclinó hacia adelante. Madre, hemos estado hablando mucho últimamente sobre ti, sobre este lugar, sobre el futuro. Hizo un gesto alrededor de la villa. Ahora tienes 65 años y vivir sola en esta propiedad enorme ya no es práctico. Práctico, repetí la palabra, suspendida en el aire entre nosotros. No era consciente de que mi situación de vivienda necesitaba ser práctica. De hecho, la encuentro bastante alegre. Rebeca intervino, su tono persuasivo de marchante de arte en pleno efecto. Mamá, lo que Michael quiere decir es que estamos preocupados. Esta villa requiere mucho mantenimiento, el jardín, la piscina, la limpieza. Es una carga enorme para alguien de tu edad administrarla sola. Mi edad, tomé mi vino lentamente, saboreando su rica complejidad. Corro 3 millas todas las mañanas por la playa. Mantengo mi jardín porque lo disfruto. Tengo a María que viene a limpiar 2 veces por semana, como lo ha hecho durante 20 años. No estoy segura de que te preocupa de mi edad. David se aclaró la garganta, uniéndose finalmente a la conversación. No son solo las exigencias físicas, mamá, es el aspecto financiero. Los impuestos a la propiedad aquí se han disparado, costos de mantenimiento, servicios públicos, jardineros, amas de casa, todo suma. Y ahora que te jubilas, tus ingresos se reducirán significativamente. Dejé mi copa cuidadosamente sobre la mesa de piedra. Soy consciente de mi situación financiera, David. Enseñé economía durante 40 años, si recuerdas.
Mi pensión es sustancial, mis inversiones han tenido un rendimiento excepcional y no tengo hipoteca en esta propiedad. Aún así, Mako continuó como si no hubiera hablado. Hemos estado investigando algunas comunidades de jubilación excelentes. Hay una cerca de Valencia que ofrece hermosos apartamentos con vistas al mar, atención médica completa en el lugar y una vibrante comunidad de profesionales educados. Tendrías compañía, seguridad y ninguna de las cargas de la propiedad. ¿Y qué pasaría con mi casa?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Los tres intercambiaron miradas de nuevo, esa mirada conspirativa que reconocí de su infancia. Rebeca metió la mano en su bolso y sacó un folleto brillante, pasándomelo. Ya hemos hablado con un agente inmobiliario. Las propiedades en esta zona tienen una prima en este momento. Si la vendieras, podrías financiar tu atención de jubilación indefinidamente y aún así tener activos sustanciales para... ¿Para qué?, interrumpí, mi voz más aguda de lo que pretendía. David se movió incómodamente. Para administrarlos responsablemente, para el futuro, para sus futuros, murmuró. ¿Quieres decir, dije en voz baja, para sus futuros? Michael suspiró. Madre, por favor, no hagas que esto sea sobre nosotros. Estamos pensando en ti. La verdad es que te has vuelto cada vez más olvidadiza. El mes pasado, cuando te llamamos, no podías recordar el cumpleaños de Lily. Le enviaste el regalo con 2 semanas de retraso. Sentí un flash de indignación. Estaba terminando mi último trabajo académico para su publicación. El regalo fue enviado intencionalmente para que llegara en su medio cumpleaños, como hemos hecho desde que tenía 3 años. Ella lo prefiere así porque significa que recibe regalos cuando sus amigos no. Rebeca tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero continuó. ¿Qué tal la vez que olvidaste pagar tu impuesto a la propiedad? La municipalidad nos envió un aviso. ¿Te enviaron un aviso?, pregunté, genuinamente sorprendida. ¿Cómo tendrían tu información de contacto? El silencio que siguió respondió a mi pregunta con más elocuencia de lo que las palabras podrían haberlo hecho. Me habían estado monitoreando, preparándose para este momento, reuniendo lo que percibían como evidencia de mi declive. Se han incluido como contacto secundario sin consultarme, afirmé en lugar de preguntar. Michael, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzado. Fue una precaución, dada tu edad y aislamiento aquí. Miré de una cara a otra. Estos adultos, que una vez fueron el centro de mi mundo, a quienes crié para ser humanos independientes y compasivos, ¿cómo llegamos aquí? Cuando me transformé a sus ojos de su madre capaz e inteligente en una carga que debía ser administrada. Sofía finalmente rompió el incómodo silencio. Eleonor, por favor, entiende. Todos quieren lo mejor para ti y sinceramente, los niños extrañan tenerte más cerca. En Valencia, estarías a un corto vuelo de todos nosotros. Casi me reí de eso. Actualmente estoy a un corto vuelo de todos ustedes, sin embargo, visitan quizás 2 veces al año, generalmente cuando necesitan unas vacaciones mediterráneas gratuitas. Klaus hizo una mueca ante mis palabras, pero continué. Y ahora que me he jubilado, había planeado visitarlos a cada uno con más regularidad. Ya he reservado boletos para Cambridge el próximo mes para ver la obra escolar de los gemelos. Mako pareció genuinamente sorprendido. ¿Lo has hecho? Sí, Michael. Contrariamente a tu evaluación de mis habilidades cognitivas, soy capaz de operar un sitio web de aerolíneas y recordar los eventos importantes de mis nietos. David se inclinó hacia adelante, abandonando la pretensión. Mamá, seamos directos. La economía es incierta, mi firma de inversiones ha recibido algunos golpes, la Universidad de Mako está reduciendo los fondos, la galería de Rebeca apenas sobrevivió a la pandemia. Todos enfrentamos presiones financieras y mi villa ahora vale aproximadamente 4 millones. Terminé por él. No estamos pidiendo limosnas, protestó Rebeca. Estamos sugiriendo una asignación más eficiente de los recursos. Este lugar es demasiado grande para una sola persona. Si lo vendieras, te mudarías a algún lugar sensato, el exceso podría ayudar a asegurar todos nuestros futuros, incluida la educación de los nietos. Me levanté lentamente, caminé hasta el borde de la terraza y miré hacia el Mediterráneo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el agua en tonos dorados y carmesíes. Durante 23 años, esta vista había sido mi consuelo, mi constante, mi recompensa por perseverar cuando la vida se había llevado a Tomás demasiado pronto. Déjame asegurarme de entender, dije sin darme la vuelta. Han decidido que soy una carga financiera y emocional, quieren que venda mi casa, me mude a un centro adecuado para mi edad y les transfiera mis bienes para una gestión adecuada. ¿He resumido correctamente su propuesta? Madre, lo estás haciendo sonar frío y calculado, protestó Mako. Te queremos, estamos preocupados por ti. Me volví para mirarlos. ¿Están preocupados por mí o están preocupados por su herencia? David se estremeció. ¿Eso es injusto? Lo es, pregunté. Porque ni una sola vez en esta conversación alguno de ustedes ha preguntado qué quiero, qué me haría feliz, cuáles son mis planes para mi jubilación. Llegaron con folletos, evaluaciones inmobiliarias y una estrategia unificada para despojarme de mi casa y mis bienes. Rebeca se puso de pie, con los brazos cruzados a la defensiva. Estamos intentando ayudarte a tomar decisiones racionales antes de que sea necesario que las tomemos por ti. Esas palabras, antes de que sea necesario que las tomemos por ti, colgaban en el aire como una amenaza. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor comenzó a cristalizarse en algo más duro, más claro. Ya veo, dije, mi voz tranquila a pesar de la tormenta que se cernía en mi interior.
¿Y cuándo exactamente imaginaron esta transferencia de autoridad? ¿Cuándo cumplí 65 años? ¿Cuándo me jubilé? ¿O quizás han estado esperando alguna señal de incapacidad? Sofía, que había permanecido mayormente en silencio, dio un paso al frente. Eleonor, por favor. Esto no está saliendo como estaba planeado. Queríamos tener una discusión familiar, no molestarte. No estoy molesta, Sofía, respondí, sorprendida de que fuera verdad. Estoy decepcionada y lo estoy viendo con perfecta claridad, quizás por primera vez en años. Me volví hacia mis hijos. La paella se está enfriando y he perdido el apetito. Creo que sería mejor que todos encontraran alojamiento en la ciudad esta noche. Necesito tiempo para procesar sus sugerencias. Mako se puso de pie, su autoridad de profesor fallándole por una vez. Madre, no seas apresurada. Al menos tenemos y discutamos esto razonablemente. Encuentro que no hay nada razonable que discutir cuando una de las partes ya ha decidido el resultado, dije. Puedes llamar a Ignacio al hotel, dile que eres mi familia. Él encontrará habitaciones para ti, incluso en temporada alta. Estás exagerando, dijo David, su compostura de banquero se agrietó. Han venido hasta aquí para decidir mi destino sin mi opinión, terminé. Sí, han dejado eso abundantemente claro. Y ahora me gustaría un poco de privacidad para considerar mi respuesta. Podemos reunirnos mañana para desayunar a las 9, si eso se ajusta a la agenda de todos. Recogieron sus cosas en un silencio incómodo, intercambiando miradas que iban de preocupadas a molestas mientras se preparaban para irse. Rebeca se acercó y puso una mano en mi brazo. Mamá, te queremos, dijo, su voz ahora más suave. Solo queremos lo mejor. Cubrí su mano con la mía. Sé que creen eso, querida. Pero mañana vamos a tener una conversación muy diferente sobre lo que significa mejor y quién decide. Observé desde la terraza cómo sus coches desaparecían por el sinuoso camino de entrada, las luces traseras desvaneciéndose en la curva como estrellas que se retiraban. Solo entonces me permitió hundirme en una silla, mis manos finalmente traicionando un ligero temblor mientras vertía otra copa del vino destinado a la celebración. En la creciente oscuridad, con el sonido de las olas rompiendo abajo, comencé a formular un plan. Esa noche apenas dormí. Las olas que me habían arrullado durante décadas ahora parecían chocar contra los acantilados con un ritmo urgente que coincidía con mis pensamientos acelerados. Al amanecer, había visto las estrellas desvanecerse y los primeros rayos dorados romperse en el horizonte, un amanecer que había visto innumerables veces pero que ahora observaba con nuevos ojos. Me duché, me vestí con mi traje de lino favorito, del color de la salvia. Thomas siempre decía que resaltaba el verde de mis ojos avellana y me maquillé con especial cuidado. Si esta iba a ser una batalla, la enfrentaría con toda la dignidad que había cultivado durante 65 años de vida. A las 7:30 de la mañana con precisión, recogí mi teléfono e hice 3 llamadas. La primera fue a Alejandro Vega, mi abogado en Madrid, quien se había ocupado de mis asuntos desde la muerte de Thomas. Contestó a la segunda llamada, su voz cálida y familiar. Eleanor, qué placer. ¿A qué debo esta llamada a primera hora de la mañana? Alejandro, necesito tu ayuda inmediata con algunos cambios significativos en mis asuntos patrimoniales y financieros, dije, mi voz firme a pesar del peso de lo que estaba pidiendo. ¿Qué tan rápido puedes venir a la villa? Hubo una pausa, luego su voz se volvió seria. ¿Está todo bien, mi amigo? No, respondió honestamente, pero lo estará. Necesito protegerme. ¿De quién?, preguntó, aunque sospeché que ya conocía la respuesta. Su suspiro transmitió una comprensión completa. Puedo estar allí para el mediodía. Mientras tanto, no firmes nada, no aceptes nada. Prométeme, Eleanor. Tienes mi palabra. La segunda llamada fue para María Delgado, mi ama de llaves durante 20 años, quien se había convertido más en amiga que en empleada a lo largo de las décadas. Señora Eleanor, respondió. No me esperaban hasta el jueves. María, sé que es tu día libre, pero me encuentro necesitando tu ayuda y discreción. Mis hijos han llegado con sugerencias desagradables sobre mi futuro. Se quedan en la ciudad, pero regresan a desayunar a las 9. ¿Vendrías? Estaré allí en 30 minutos, respondió sin dudarlo. Y traeré a mi sobrino, Carlos. ¿Lo recuerdas? Trabaja en el Banco de Málaga. Es muy inteligente con estos asuntos financieros. Gracias, María, dije, con la garganta apretada por una emoción inesperada. No sé qué haría sin ti. Ella descartó mi sentimiento con el pragmatismo español típico. Nos cuidamos mutuamente, ¿no? Como siempre lo hemos hecho. La tercera llamada fue para Victoria Benet, mi amiga más antigua de la época universitaria, que se había retirado a Portugal 5 años antes. Hablábamos al menos semanalmente, aunque aún no le había dicho nada sobre la visita inesperada de mis hijos. Ella respondió alegremente. Me llamas temprano. No podía dormir, Vicky. ¿Recuerdas cómo solíamos decir que algún día viviríamos juntas, como esas dos ancianas de esa casa en Maple Street cuando éramos niñas? ¿Cómo viajaban juntas y tenían aventuras hasta los 80 años? Hubo una pausa. Lo recuerdo. Dijimos que escandalizaríamos a nuestros hijos y gastaríamos su herencia en cruceros y guías de gigolós. Me reí, a pesar de todo. ¿Qué tan rápido podrías venir para una visita prolongada? Y por prolongada, me refiero a posiblemente permanente. Para su crédito, Victoria no perdió el ritmo. ¿Está todo bien? No, dije por segunda vez esa mañana. Pero tengo un plan y necesito a mi aliada más antigua.
Puedo estar allí para mañana por la tarde, respondió. Empaca champán y explicaciones, en ese orden. Te quiero, Vicky. Guarda el sentimiento para cuando haya hecho algo útil. Ahora ve a enfrentarte a cualquier dragón que necesite ser asesinado. Traeré mi espada mañana. Cuando María llegó con su sobrino, Carlos, un joven serio de poco más de 30 años con ojos amables y un comportamiento respetuoso, había expuesto todo lo que sabía sobre los planes de mis hijos en la mesa del comedor, el folleto de la residencia de ancianos, notas de su conversación y mis propios documentos financieros. Carlos revisó todo metódicamente mientras María preparaba café, murmurando en español sobre hijos ingratos y lanzándome miradas preocupadas. Señora Whitmore, dijo Carlos finalmente, su situación financiera es ejemplar. Su pensión sola la sustentaría cómodamente. La cartera de inversiones que ha mantenido ha tenido un rendimiento excepcional y esta propiedad, hizo un gesto alrededor de la villa, se ha apreciado más allá de las proyecciones de cualquiera cuando la compró. Es usted, perdón por mi franqueza, bastante rica. Lo suficientemente rica como para mantener a 3 hijos adultos que han tomado decisiones financieras cuestionables, pregunté. Él consideró esto. Eso depende del alcance de sus necesidades y la duración del apoyo. Pero más importante aún, depende de si usted desea hacerlo. No lo hago, dije, sorprendiéndome con la inmediatez de mi respuesta. Los he mantenido durante la universidad, he ayudado con los pagos iniciales de las casas, he contribuido a los fondos de educación de los nietos. He hecho mi parte. No puedo ser su red de seguridad para siempre. Carlos asintió. Entonces deberíamos discutir cómo proteger sus activos de inmediato. Puedo hacer algunas recomendaciones, pero su abogado deberá implementarlas correctamente. Durante la siguiente hora, Carlos describió las opciones para reestructurar mis finanzas. Cuando escuchamos las llantas de los coches en el camino de entrada de grava, tenía un camino claro hacia adelante. María, dije mientras mi ama de llaves colocaba fruta recién cortada en la mesa del desayuno, ¿tú y Carlos se quedarían? Me gustaría que fueran testigos de esta conversación. Ella asintió con firmeza. Estaremos en la cocina, lo suficientemente cerca como para escuchar si llamas, lo suficientemente lejos como para dar privacidad. Me paré en la terraza cuando mis hijos y sus cónyuges salieron de sus vehículos, luciendo arrugados e irritables después de una noche en el hotel en lugar de las cómodas habitaciones de invitados que habían esperado. Sus expresiones registraron sorpresa al verme tan compuesta, tan formalmente vestida. Buenos días, los saludé con calma. Espero que hayan dormido bien. Mako se ajustó las gafas con nerviosismo. Madre, sobre ayer. Levanté una mano. Por favor, desayunemos primero. María ha preparado su maravillosa tortilla española y el café está recién hecho. Podemos hablar después de que hayamos comido. Esta simple afirmación de control, decidir cuándo ocurriría la conversación, los inquietó visiblemente. Habían esperado lágrimas, quizás, o una concesión emocional. En cambio, me encontraron serena y tranquila, dirigiendo el flujo de la mañana como había dirigido los departamentos universitarios y los foros económicos a lo largo de mi carrera. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por cumplidos forzados sobre la comida y el clima. Los observé mientras comían, mis hijos y las parejas que habían elegido. Qué extraño que los había conocido toda su vida y, sin embargo, no había logrado ver el derecho que había crecido sin control en ellos. Cuando se recogieron los platos y se sirvió café recién hecho, crucé los brazos sobre la mesa y miré a cada uno de ellos por turno. Ayer, me presentaron lo que consideran una propuesta razonable para mi futuro. Hoy, les presentaré mi respuesta. Mi voz permaneció pareja, conversacional, casi. He considerado sus sugerencias. Rebeca se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Así que entiendes que solo queremos lo mejor. Entiendo lo que quieren, respondí. Pero he llegado a una conclusión diferente sobre lo que es mejor para todos nosotros. Tomé un sorbo de café, permitiendo que el momento se extendiera cómodamente. Esta era una técnica que había perfeccionado en décadas de reuniones de comités universitarios, el poder de la pausa tranquila. No voy a vender mi casa. No me voy a mudar a un centro de jubilación. No voy a transferir mis bienes a su administración. Esas decisiones no están abiertas a discusión. La cara de David se sonrojó. Mamá, estás siendo terca. Si solo miras los números. He mirado los números, David. De hecho, he pasado la mañana revisando toda mi situación financiera con un especialista bancario. ¿Les gustaría saber lo que descubrí? Sin esperar una respuesta, continué. Descubrí que estoy en una posición financiera excepcionalmente sólida, lo suficientemente sólida como para no necesitar vender mi casa ni comprometer mi estilo de vida de ninguna manera, lo suficientemente sólida como para mantener a los 3 indefinidamente si así lo decidiera. Las cejas de Michael se arqueaban. Mantenernos. ¿No es así? Pregunté suavemente. David acaba de reconocer presiones financieras en su empresa. Mencionaste recortes de fondos en la universidad. La galería de Rebeca está luchando. No vinieron aquí por preocupación por mi bienestar, sino porque me ven a mí, o más específicamente, a mis bienes, como la solución a sus problemas. Sofía se movió incómodamente. Eleonor, eso no es del todo justo. Quizás no del todo, concedí. Creo que se preocupan por mí, a su manera. Pero la preocupación que viene con condiciones no es preocupación, es una transacción. Y ya no estoy interesada en ser la principal inversora en relaciones que ofrecen rendimientos tan pobres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas, ya sea por culpa o frustración, no podía decirlo. Klaus miró fijamente su taza de café.
La mandíbula de David se apretó de una manera que me recordó dolorosamente a Thomas. ¿Qué estás diciendo?, preguntó finalmente Mako. Estoy diciendo que a partir de esta mañana he instruido a mi abogado para que realice cambios significativos en mi planificación patrimonial y en mis arreglos financieros. Los fondos fiduciarios que establecí para cada uno de ustedes se han disuelto. Los fondos de educación para los nietos permanecen intactos, pero ahora estarán controlados únicamente por mí, con desembolsos realizados directamente a las instituciones educativas. Mi testamento se ha revisado para excluirlos a todos de heredar esta propiedad o cualquier parte significativa de mi patrimonio. David se levantó abruptamente, su silla raspando fuertemente contra las baldosas de la terraza. No puedes hacer eso. Somos tus hijos. Puedo, y lo he hecho, respondí, permaneciendo sentada. Ser mis hijos les otorga mi amor, no el derecho a mis posesiones. Esto se trata de un castigo, dijo Rebeca, su voz temblorosa. Nos estás castigando por ser honestos sobre nuestras preocupaciones. La miré con tristeza. No, querida. Se trata de consecuencias. Vinieron aquí con la premisa de que soy incapaz de administrar mis propios asuntos. Me presentaron un plan para despojarme de mi casa, mi independencia y mi autonomía financiera. Esperaban realmente que respondiera dándoles un mayor control sobre mi vida. Michael, siempre lógico, intentó un enfoque diferente. Madre, estás exagerando. Podemos discutir esto razonablemente. Lo estamos discutiendo razonablemente, interrumpí. Estoy explicando con calma las consecuencias de tus acciones. No hay nada emocional o irracional en protegerme de aquellos que han demostrado que no tienen mis mejores intereses en el corazón. Close, quien había permanecido en gran parte en silencio durante ambas conversaciones, finalmente habló. ¿Qué pasará con la villa entonces? Si no es para tus hijos, ¿a dónde irá? Me permití una pequeña sonrisa. He establecido una fundación. Tras mi muerte, que la ciencia médica sugiere que podría ser dentro de décadas, esta propiedad se convertirá en un centro de retiro para mujeres en el ámbito académico. Un lugar donde las académicas puedan venir a escribir, investigar y colaborar sin distracciones. El retiro académico para mujeres Iliana Wetmore. ¿Vas a ponerle tu nombre a un edificio?, se burló David. Estoy creando un legado que refleja mis valores, corregí. Algo que había esperado hacer a través de mis hijos, ya que ese camino ha demostrado ser poco fiable. Encontré otro. Sofía, que había parecido cada vez más incómoda durante la conversación, colocó una mano contenedora en el brazo de Miguel cuando empezó a protestar de nuevo. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para procesar esto, sugirió. Todos estamos diciendo cosas con el calor del momento. Una excelente sugerencia, estuve de acuerdo, poniéndome de pie para señalar el final de la discusión. Creo que sería mejor si todos regresaran a sus casas ahora. Tengo citas esta tarde que no se pueden reprogramar. ¿Nos pides que nos vayamos? Rebeca parecía aturdida. Les informo de que nuestra discusión ha concluido y tengo otros compromisos, aclaré. Mi abogado llegará en breve para finalizar los cambios que hemos discutido. Son bienvenidos a regresar cuando estén preparados para relacionarse conmigo como su madre, no como un recurso financiero que debe gestionarse. Observé cómo sus rostros registraban shock, ira, dolor, un calidoscopio de emociones que recibí con un desapego tranquilo. Este no era el resultado que habían anticipado cuando habían orquestado su intervención. Habían esperado una capitulación, no límites. Mientras recogían sus pertenencias en silencio aturdido, permanecí en la terraza, con la espalda recta, la cabeza alta. Cuando pasaron junto a mí hacia sus coches de alquiler, hablé por última vez. Los quiero mucho a todos, dije suavemente. Eso nunca ha estado en cuestión. Lo que ha cambiado es mi disposición a ser disminuida en nombre de ese amor. Cuando estén listos para verme verdaderamente como una persona digna de respeto en lugar de un problema que debe resolverse, mi puerta estará abierta. No bajé a la entrada para despedirme. En cambio, me senté bajo el sol de la mañana, escuchando cómo los motores arrancaban y se desvanecían mientras se iban. Solo cuando el último coche desapareció permití que mis hombros se relajaran. María salió de la cocina, Carlos siguiéndola respetuosamente detrás. Señora, dijo, sus ojos oscuros evaluándome cuidadosamente. Estuvo magnífica. Como una reina. Reí suavemente. No una reina, María, solo una mujer que finalmente recordó su propio valor. Carlos dio un paso adelante. El abogado necesitará instrucciones firmadas. He preparado algunas notas basadas en nuestra conversación. Asentí, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Gracias, Carlos. Creo que este es el comienzo de una relación muy productiva. Mientras regresaban al interior para prepararse para la llegada de Alejandro, volví mi rostro hacia el sol y respiré profundamente. Por primera vez desde que llegaron, me sentí completamente segura de mi camino a seguir. A veces la dignidad no se trata de grandes gestos o arrebatos emocionales, a veces es simplemente la silenciosa negativa a ser disminuida, la afirmación tranquila del propio valor y el coraje para protegerlo, incluso de aquellos a quienes más amas. Alejandro llegó puntualmente al mediodía como prometió, su Mercedes plateada deslizándose hasta detenerse en la entrada circular. Salió con la eficiencia decidida que lo había convertido en uno de los abogados más solicitados de Madrid, una cartera de cuero bajo un brazo, gafas de sol protegiendo sus ojos del intenso sol español. A los 68 años, Alejandro se comportaba con la gracia digna de un hombre que había pasado décadas navegando las complejidades de la riqueza, el poder y la familia, a menudo cuando los tres chocaban. El Ellanar me saludó con el beso tradicional en ambas mejillas cuando lo recibí en la puerta principal.
Sus ojos, agudos y evaluadores, captaron mi apariencia serena. Te ves notablemente bien para alguien que acaba de ir a la guerra con sus hijos. Tengo la ventaja de la edad, Alejandro, le respondí, llevándolo a través del fresco vestíbulo de mármol hasta mi estudio. Uno aprende que batallas dejan cicatrices y cuáles simplemente dejan claridad. María había preparado un almuerzo ligero de gazpacho, pan crujiente y una selección de quesos españoles, que nos esperaba junto con una jarra de agua fría con limón. Carlos estaba sentado en el extremo opuesto del escritorio antiguo que alguna vez había sido el orgullo de Tomás, sus notas meticulosamente dispuestas ante él. Carlos Delgado, lo presenté. Sobrino de María y analista financiero en Banco de Mala. Ha sido extremadamente útil esta mañana. Los hombres estrecharon la mano, intercambiando las rápidas y sutiles evaluaciones que los profesionales utilizan para calibrarse mutuamente. Lo que Alejandro vio en el hombre más joven pareció satisfacerlo. Asintió con aprobación antes de volver su atención hacia mí. Cuéntame todo, dijo, colocando su portafolio en el escritorio y extrayendo un cuaderno encuadernado en cuero. Durante la siguiente hora, relaté los eventos del día anterior y de esa mañana, la llegada de mis hijos, su agenda apenas velada y mi respuesta. Alejandro escuchó sin interrupciones, ocasionalmente tomando notas, pero principalmente observando mi rostro con la atención de alguien que lee entre líneas de texto. Así que, dijo cuando terminé, intentaron un golpe de estado y respondiste con una reestructuración completa de tu reino. Una leve sonrisa jugó en las comisuras de su boca. Siempre he admirado tu pensamiento estratégico, Adriana. La mayoría de los clientes me llaman después de que ya han entregado el castillo. No he firmado nada todavía, le recordé. Necesito saber que mis opciones son legalmente sólidas. Se volvió hacia Carlos. ¿Has revisado su situación financiera? Carlos asintió, directo y profesional. La situación de la señora Whitmore es excepcionalmente estable. Su cartera de inversiones está bien diversificada, su pensión es sustancial y esta propiedad se ha apreciado significativamente. Sus patrones de gasto actuales están dentro de parámetros sostenibles. No hay ninguna justificación financiera para las acciones que sus hijos propusieron. Alejandro emitió un sonido satisfecho en lo profundo de su garganta. Entonces, hablemos de cómo proteger todo eso. Abrió su portafolio y extrajo varios documentos. Me he tomado la libertad de redactar algunos documentos preliminares basados en nuestra conversación de esta mañana, pero sospecho que tienes ideas específicas sobre cómo quieres proceder. Me incliné hacia adelante, con las manos juntas sobre la superficie pulida del escritorio de Tomás. Sí. Quiero crear una estructura que logre 3 cosas. 1. Debe asegurar mi independencia completamente. 2. Debe asegurar que mi legado beneficie a las causas en las que creo, no a los hijos que me ven como un recurso que debe cosecharse. 3. Hice una pausa, considerando mis palabras cuidadosamente. Debe dejar abierta la posibilidad de reconciliación sin vulnerabilidad. Alejandro levantó una ceja inquisitiva ante el tercer punto. Siguen siendo mis hijos, expliqué. Mi corazón no ha cambiado, aunque mi confianza sí. Quiero establecer límites, no quemar puentes. Asintió, la comprensión suavizando su comportamiento profesional. Una tarea compleja, pero no imposible. Empecemos con la fundación que mencionaste, el Retiro Académico para Mujeres. El Retiro Académico para Mujeres Adriana Whitmore, confirmé. He estado considerando algo así durante años, desde que me di cuenta de cuántas mujeres en mi campo tenían acceso al tipo de tiempo y espacio ininterrumpidos que los académicos masculinos dan por sentado. Esta propiedad sería perfecta, habitaciones privadas para hasta 8 académicas, áreas comunes para la colaboración y esa vista espectacular para inspirar un gran pensamiento. Durante las siguientes horas, elaboramos la arquitectura de mi nuevo futuro. Alejandro redactó revisiones de mi testamento, estableció la fundación con una dotación inicial, creó un fideicomiso irrevocable para administrar la villa y reestructuró mis cuentas de inversión para protegerlas de cualquier posible reclamación. Carlos aportó valiosas ideas sobre las implicaciones fiscales y sugirió varios ajustes a mi cartera de inversiones para maximizar los ingresos mientras se apoyaba la sostenibilidad a largo plazo de la fundación. Cuando la luz de la tarde comenzó a suavizarse hasta convertirse en la tarde temprana, Alejandro revisó los arreglos finales conmigo una última vez. Para resumir, dijo, hojeando sus notas, tu plan patrimonial revisado ahora incluye la creación de la Fundación Eliejanar Whitmore, que recibirá la villa y una dotación sustancial tras tu muerte, un fideicomiso vital revocable que protege tus activos durante tu vida mientras te da un control completo, fideicomisos educativos para cada nieto que harán pagos directamente a las instituciones educativas, una herencia pequeña pero respetable para cada uno de tus hijos, condicionada a ciertos requisitos de comportamiento y un fideicomiso separado para mantener tu comodidad personal e independencia durante el resto de tu vida, incluyendo fondos para viajes, atención médica y personal doméstico. Asentí, sintiendo el peso de la decisión presionando contra mi pecho, no con ansiedad, sino con una curiosa sensación de libertad. Es perfecto, Alejandro. Todo lo que quería. Hay una cosa más, dijo, extrayendo un documento final de su portafolio, una carta de intenciones sobre los parámetros de reconciliación. Le tomé el papel, escaneando las condiciones cuidadosamente redactadas. ¿Esto es vinculante? No, admitió, pero establece expectativas claras y puede ser referenciado en futuras enmiendas a tus planes patrimoniales. Crea una vía para que tus hijos restablezcan su posición como herederos y demuestran los cambios que deseas ver. Leí las condiciones de nuevo, cada una reflejando un valor que había intentado, y aparentemente fracasado, inculcar en mis hijos: respeto por la autonomía, responsabilidad financiera, cuidado genuino sin expectativa de recompensa. Simples esencias humanas que de alguna manera se habían vuelto negociables en sus mentes.
Esto es exactamente correcto, dije. La emoción finalmente me atrapó en la garganta. Gracias. Mientras Alejandro recogía los documentos que requerían mi firma, Carlos se excusó para darnos privacidad. Aprecié su sensibilidad. Este momento se sintió intensamente personal, como firmar los documentos finales después de la muerte de Tomás, un final y un comienzo marcados por el trazo de una pluma. Uno por uno, firmé los documentos, cada firma una declaración de independencia. Con cada página completada, me sentí recuperando algo que se había estado erosionando lentamente sin que me diera cuenta: mi soberanía, mi autodeterminación, mi derecho a definir los términos de mi propia vida. Cuando la última firma estuvo seca, Alejandro recogió los papeles y los aseguró en su portafolio. Archivaré todo lo primero mañana por la mañana. Al mediodía, tus nuevos arreglos serán legalmente vinculantes. Mis hijos, pregunté, serán notificados solo de los cambios que les afectan directamente, la disolución de sus fondos fiduciarios, principalmente. El resto permanece privado a menos que yo elija revelarlo. Hizo una pausa, estudiándome con la gentil preocupación de un viejo amigo más que de un asesor legal. ¿Estás segura de esto, Eleanor? Es un cambio significativo. Me dirigía a la ventana, mirando hacia el jardín donde las sombras habían comenzado a alargarse sobre el césped. A lo lejos, el Mediterráneo brillaba con la luz dorada de la puesta de sol que se acercaba, la misma vista que me había mantenido durante la viudez, durante el anidamiento vacío, durante la reconstrucción de una vida que no había planeado pero que había llegado a apreciar. ¿Estoy segura?, dije finalmente. No porque los quiera menos, sino porque finalmente he entendido que permitir que te disminuyan no beneficia a quienes te disminuyen, solo les enseña que tus límites son opcionales, tu dignidad negociable. Alejandro se unió a mí en la ventana, su reflejo apareciendo junto al mío en el vidrio. Por lo que vale, creo que Tomás estaría orgulloso de ti hoy. ¿Lo estaría?, pregunté suavemente. Sigo preguntándome qué habría hecho. No habría tenido que hacer nada, respondió Alejandro. Los niños nunca habrían intentado esto si él estuviera vivo. A los hombres se les permite su autoridad sin cuestionamiento, las mujeres, incluso las mujeres brillantes y consumadas como tú, deben defender constantemente la suya, especialmente de sus propios hijos. La simple verdad de su observación se asentó sobre mí. Con qué frecuencia había cedido a las preferencias de mis hijos, acomodado sus horarios, ajustado mis planes para que se ajustaran a los suyos, no solo por amor, sino por alguna sensación tácita de que mis necesidades eran de alguna manera menos legítimas, mi tiempo menos valioso. ¿Cuántas veces había interpretado sus demandas como normales, mis límites como egoístas? Ya no haré eso, dije, más para mí misma que para Alejandro. Bien, respondió simplemente. Ya era hora. Después de que Alejandro se fue, prometiendo regresar con los documentos finalizados más tarde en la semana, me encontré sola en la villa por primera vez desde la llegada de mis hijos. El silencio se sentía diferente ahora, no la soledad pacífica que había cultivado durante años, sino algo más definitivo, como la ruptura limpia entre antes y después. Me serví una copa de vino y la llevé al jardín, acomodándome en la silla de hierro forjado bajo el antiguo olivo que había estado de centinela sobre la propiedad durante siglos antes de que yo llegara y permanecería mucho después de que me fuera. El aire de la noche estaba perfumado con jazmín y salmarina, una combinación que había llegado a asociar con el hogar más que con cualquier casa en la que había vivido antes. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto de Victoria. El vuelo llega a las 2:30 de mañana. Traigo champán, chocolate y una maleta llena de justa indignación en tu nombre. Ahorra tu energía para planear nuestros espectaculares terceros actos. Sonreí, sintiendo la primera ligereza genuina desde que comenzó esta prueba. Victoria había sido mi amiga más cercana desde nuestro primer día en la universidad, cuando nos unimos por ser las únicas dos mujeres en nuestro seminario de economía. Había estado a mi lado durante la muerte de Thomas, durante las diversas crisis de mis hijos, durante los desafíos continuos de construir una carrera en un campo que apenas toleraba a las mujeres. Por supuesto, ella también estaría aquí para esta transición. Mi teléfono volvió a vibrar, Miguel esta vez. Madre, necesitamos hablar de esto. Estás tomando decisiones precipitadas que nos afectan a todos. Por favor, llama cuando estés pensando más claramente. Dejé el teléfono sin responder. Habría tiempo para conversaciones más tarde, después de que las protecciones legales estuvieran firmemente en su lugar, después de haber reunido mi fuerza y mis aliados a mi alrededor. Por ahora, necesitaba este momento de certeza, este límite claro entre quien había sido, una madre definida principalmente por su servicio a los demás, y quien me estaba convirtiendo, una mujer de pie firmemente en su propia autoridad. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, tomé mi decisión final del día. No pasaría mis años restantes defendiendo mi derecho a existir en mis propios términos. No me encogería para acomodar las expectativas de los demás. No me disculparía por ocupar espacio en el mundo, por tener necesidades, por priorizar mi propia alegría. Este momento, esta tranquila noche en mi jardín, con el Mediterráneo extendiéndose ante mí y el aroma de las flores en el aire, esto me pertenecía, y también todos los momentos que seguirían, durante los años que me quedaran. En la luz que se desvanecía, levanté mi copa en un brindis solitario. A ti, Tomás, susurré a la oscuridad que se reunía, y a mí, a las decisiones tomadas y los caminos recorridos, a lo que venga después. Mañana, Victoria llegaría. Beberíamos champán en la terraza y comenzaríamos a planear aventuras que habíamos pospuesto durante décadas. Reiríamos y recordaríamos quiénes habíamos sido antes de que los maridos, los hijos y las carreras hubieran moldeado nuestras vidas en patrones predecibles.
nos reimaginaríamos, no disminuidas por la edad, sino liberadas por ella, libres al fin para perseguir la alegría sin justificación. Esta noche, sin embargo, solo necesitaba esto, la tranquila certeza de que finalmente me había elegido a mí misma, no por egoísmo, sino por respeto propio, el conocimiento de que cualquier tormenta que pudiera venir, y vendrían, no tenía ilusiones sobre eso, había construido una base lo suficientemente fuerte como para resistirlas. Cuando la oscuridad se asentó completamente sobre el jardín, permanecí bajo el olivo, pensando no en lo que había perdido, sino en lo que había recuperado, no un final, después de todo, sino un comienzo, no una puerta que se cierra, sino un horizonte abierto. La decisión crítica se había tomado, ahora venía la libertad de seguir adelante. Victoria llegó exactamente como prometió, entrando a través de las puertas de llegada del aeropuerto, dejando tras de sí un juego a juego de equipaje de cuero burdeos. A los 67 años, seguía siendo tan llamativa como lo había sido en nuestros días universitarios, cabello plateado cortado en un corte bob que enmarcaba una cara marcada por la risa más que por la preocupación, brillantes ojos azules que no perdían nada, y la postura confiada de una mujer que nunca se había disculpado por ocupar espacio en el mundo. Culpado por ocupar espacio en el mundo. Querida, exclamó, abandonando su equipaje para abrazarme con fuerza. Te ves demasiado compuesta para alguien cuyos hijos acaban de intentar cometer matricidios financieros. Reí a pesar de mí misma. Este era el regalo de Victoria, la capacidad de nombrar lo absurdo y hacerlo manejable. Estoy guardando mi crisis para después del champán, respondí, uniendo mi brazo al suyo. Excelente planificación, como siempre, aprobó, mientras recogíamos sus maletas y nos dirigíamos hacia el área de estacionamiento. Ahora cuéntame todo. No ahorres ningún detalle y no te atrevas a minimizar lo que hicieron. El viaje desde el aeropuerto de Málaga hasta la villa duró poco menos de 1 hora, tiempo que Victoria llenó con expresiones alternativas de indignación en mi nombre y preguntas astutas sobre mis arreglos financieros. Para cuando giramos hacia el camino bordeado de cipreses que conducía a mi casa, ella tenía una comprensión completa de las dimensiones emocionales y prácticas de mi situación. Así que la fundación ya está establecida, confirmó mientras nos acercábamos a la casa. El papeleo se presentó ayer, asentí. Alejandro se movió con notable eficiencia. El retiro académico para mujeres Aliano Wetmore ahora existe como una entidad legal, con la villa y una dotación sustancial que se transferirán tras mi muerte. Victoria inspeccionó la propiedad con nuevos ojos mientras salíamos del coche. Es perfecta para eso, ya sabes. Todas esas suites separadas, la biblioteca, las vistas. Puedo ver a mujeres brillantes escribiendo artículos innovadores en esa terraza. Esa es la idea, sonreí, llevándola adentro. Pero eso está a décadas de distancia, espero. Por ahora, tengo otros planes. María había preparado la suite de invitados con vista a los jardines del este, la favorita de Victoria de visitas anteriores. Flores frescas del jardín iluminaban la mesita de noche y las puertas francesas se abrían a un balcón privado con vistas tanto a las montañas como a un vistazo del mar más allá. El cielo, suspiró Victoria, dejándose caer en el lujoso sillón junto a la ventana. Ahora mencionaste otros planes hace un momento. ¿Te importa elaborar? Me senté al borde de la cama, sintiendo repentinamente el peso emocional de los últimos días. No estoy del todo segura todavía. Sé que quiero viajar. Hay tantos lugares que Thomas y yo planeamos ver juntos que nunca llegué a visitar. Sé que quiero terminar mis memorias y sé que no quiero pasar otro momento sintiéndome culpable por priorizar mi propia alegría. Un excelente comienzo, aprobó Victoria. Pero podría sugerir algo un poco más inmediato. Algo que te indique a ti y a tu descendencia descarriada que ha comenzado una nueva era. Te escucho, dije, curiosa. Una transformación, dijo con dramatismo. No solo de documentos legales y arreglos financieros, sino de tu entorno. Esta villa ha sido tu refugio, pero también guarda décadas de recuerdos de ti como madre y abuela, anfitriona y cuidadora. Tal vez sea hora de que el espacio refleje a la mujer en la que te estás convirtiendo, en lugar del papel que has desempeñado. Consideré sus palabras cuidadosamente. La villa, de hecho, había permanecido en gran parte sin cambios desde la muerte de Thomas. Había preservado su estudio exactamente como lo dejó, mantenido las habitaciones de los niños como exhibiciones de museo de sus yo más jóvenes y organizado los espacios comunes para acomodar las reuniones familiares que ocurrían con frecuencia decreciente. ¿Estás sugiriendo una renovación?, pregunté. Estoy sugiriendo liberación, corrigió Victoria. Una reclamación consciente de tu espacio. El estudio de Thomas se convierte en tu sala de escritura. Las antiguas habitaciones de los niños se transforman en lo que sirva a tus pasiones actuales, un estudio de pintura, tal vez, o una sala de música. El comedor formal, donde has organizado fiestas familiares, se convierte en, no sé, un salón de baile donde podemos bailar en pijama a medianoche, si lo elegimos. La imagen mental me hizo reír, 2 mujeres de 60 años bailando sin restricciones en una habitación que previamente había estado reservada para ocasiones familiares apropiadas. Había algo deliciosamente subversivo en la idea. Me gusta, dije, sintiendo una chispa de emoción por primera vez en días, una manifestación física de los cambios internos. Exactamente, Victoria sonrió. Ahora, tomaremos ese champán mientras planeamos la revolución. A la mañana siguiente, después de una noche de largas conversaciones y tal vez demasiado champán, comenzamos en serio. Armadas con blocs de notas, cinta métrica y el apoyo entusiasta de María, nos movimos por la villa, habitación por habitación, reimaginando cada espacio. El estudio de Tomás, una hermosa habitación forrada con estanterías de madera oscura y dominada por un enorme escritorio de caoba, fue nuestro primer objetivo.
Había conservado la habitación como una especie de santuario, manteniendo su colección de textos de economía de primera edición, las plumas estilográficas que prefería, incluso los manuscritos inacabados en los que había estado trabajando antes de su ataque al corazón. ¿Cuándo fue la última vez que realmente usaste esta habitación?, preguntó Victoria con suavidad mientras estábamos en la puerta. La desempolvé todas las semanas, respondí, evitando la pregunta. Eso no es lo que te pregunté, Elie, suspiró Victoria. No lo he hecho, no realmente, admití. Se sentía presuntuoso, de alguna manera. Victoria me apretó la mano. Eso lo odiaría, ya sabes. Tomás nunca quiso ser preservado en ámbar. Quería que vivieras. Lo sé, admití. Simplemente ha sido más fácil mantener las cosas como estaban. Más fácil quizás, pero no mejor, replicó Victoria, entrando en la habitación con decisión. Dirigiéndose a las pesadas cortinas que habían permanecido cerradas durante años, con un gesto dramático, las abrió. La luz del sol español inundó el espacio, motas de polvo danzaron en el brillo repentino, y la vista del Mediterráneo, una de las mejores de la casa, se reveló de repente. ¡Oh! Respiré, viendo la habitación como si fuera la primera vez. Había olvidado lo hermosa que es la luz aquí. Aquí, declaró Victoria, señalando la vista, es donde escribirás tus memorias. No escondida en esa pequeña esquina del dormitorio donde has estado trabajando, sino aquí, con el mar y el cielo ante ti. Algo se movió en mi pecho, un aflojamiento del dolor tan gradual que no me había dado cuenta de lo fuertemente que todavía me tenía atrapada. Sí, acepté. Aquí es donde escribiré. Pasamos la mañana vaciando las estanterías, clasificando las colecciones de Tomás, algunas para donar a su antigua universidad, otras para conservar pero trasladarlas a otras partes de la casa. A la hora del almuerzo, la habitación estaba medio transformada, las pesadas cortinas reemplazadas por unas de lino ligero que difundían la luz del sol, el imponente escritorio reposicionado para mirar hacia la vista en lugar de la puerta. Después de un almuerzo ligero en la terraza, abordamos las habitaciones de los niños. La de Mako había permanecido en gran medida sin cambios desde sus días universitarios, los trofeos académicos seguían alineados en las estanterías, los libros de texto de física, ordenadamente apilados en el escritorio, un póster de la tabla periódica todavía clavado en la pared, a pesar de que ahora tenía un doctorado y enseñaba en Cambridge. ¿Qué te gustaría que se convierta esta habitación?, preguntó Victoria mientras examinábamos el espacio. Consideré la pregunta seriamente. La habitación tenía una excelente luz natural desde ventanas orientadas al este y espacio suficiente para cualquier propósito que pudiera imaginar. Siempre he querido intentar pintar, dije finalmente, no porque tenga ningún talento particular, sino por el puro placer del color y la forma. Un estudio de arte, declaró Victoria. Perfecto. La habitación de Rebecca fue la siguiente, un espacio femenino con papel tapiz floral que ella había elegido cuando era adolescente y nunca actualizó. Esto lo reimaginamos como una sala de música, un lugar donde podría volver al piano que había abandonado cuando las demandas de la maternidad y la carrera habían eliminado el tiempo para las actividades personales. La habitación de David, la más pequeña pero con el rincón más acogedor, se convertiría en un rincón de lectura con asientos cómodos y estantes para la ficción que siempre me había gustado pero que rara vez priorizaba. A última hora de la tarde, el sobrino de María, Carlos, había regresado con varios colegas del pueblo, jóvenes fuertes ansiosos por el trabajo extra para ayudar a mover muebles y comenzar la transformación física. La energía de la casa cambió palpablemente a medida que se despejaban los espacios, se exponían las paredes y se abrían las posibilidades. Señora, dijo María, encontrándome sola en lo que había sido el estudio de Tomás, ahora casi vacío de su presencia, ¿está segura de todo este cambio? Está sucediendo muy rápido. Miré alrededor de la habitación las marcas en la pared donde las estanterías habían estado durante décadas, el contorno de madera ligeramente más oscura en el suelo donde su escritorio había estado previamente colocado. Había un vacío conmovedor en el espacio ahora, una sensación de algo que terminaba pero también comenzaba. Estoy segura, dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Hace mucho tiempo que debía hacerse. María sintió, sus ojos oscuros cálidos de comprensión. Sus hijos han estado llamando al teléfono de la casa muchas veces hoy. Suenan molestos, me imagino. Lo están, respondí. Hablaré con ellos cuando esté lista. Y los trabajadores, dijo, preguntan por mañana. Hay mucho más por hacer. Dígales que continúen, dije. Todo eso, todo, lo hablamos esa noche mientras Victoria y yo compartíamos una cena sencilla en la terraza. Mi teléfono zumbó repetidamente con mensajes de texto y llamadas de mis hijos. Cada notificación se sentía como un pequeño dardo contra mi recién descubierta resolución. Finalmente, Victoria se acercó y silenció mi teléfono, deslizándolo boca abajo sobre la mesa. Pueden esperar, dijo con firmeza. Has esperado años sus visitas, sus llamadas, su atención. Ellos pueden concederte la misma cortesía ahora. Están preocupados, dije, sintiendo la familiar atracción de la preocupación materna. Están preocupados por su herencia, corrigió Victoria. Hay una diferencia. No del todo, protesté. Ellos me quieren, a su manera. La expresión de Victoria se suavizó. Sé que lo hacen, querida, pero el amor sin respeto no es suficiente. Has pasado décadas acomodando sus necesidades, adaptándote a sus preferencias, haciéndote más pequeña para evitar incomodarlos. Es hora de que aprendan a acomodarte a ti, por un cambio. Sabía que tenía razón, pero las décadas de instinto maternal eran difíciles de anular. Los llamaré mañana, transigí, después de que terminemos con las renovaciones de la planta principal.
Suficiente, aceptó Victoria, pero recuerda que estás estableciendo el tono para tu relación en el futuro. Cada vez que dejas todo para abordar sus preocupaciones, refuerzas el viejo patrón. A la mañana siguiente, la construcción comenzó en serio. El comedor formal, que había albergado décadas de vacaciones familiares, fue vaciado, sus pesados muebles fueron trasladados temporalmente a un almacén. La sala de estar formal, raramente utilizada pero mantenida por apariencia, fue la siguiente. Sus preciosas antigüedades y delicados adornos fueron cuidadosamente emalados. ¿Qué es exactamente lo que estamos creando aquí?, le pregunté a Victoria mientras estábamos en el centro del comedor ahora vacío, nuestras voces resonando ligeramente en el espacio desolado. Posibilidad, respondió simplemente. Estas habitaciones han servido a una función que ya no existe, albergar reuniones familiares que ocurren rara vez, si es que alguna vez ocurren. Pueden convertirse en lo que necesites en este nuevo capítulo. A media tarde, la transformación había llegado a un punto crítico, paredes expuestas, muebles retirados, la villa despojada hasta sus huesos de una manera que se sentía a la vez vulnerable y emocionante. De pie en medio de los escombros de la construcción, con polvo en el cabello y muestras de pintura en las manos, sentí una curiosa ligereza. El acto físico de reimaginar mi espacio había comenzado a remodelar mi paisaje interno también. Señora, llamó María desde la entrada, su expresión preocupada. Su hijo Mako está aquí. Dice que debe hablar con usted inmediatamente. Victoria y yo intercambiamos miradas. La confrontación había llegado antes de lo esperado. ¿Dónde está?, pregunté, quitándome el polvo de la ropa. En el jardín, respondió María. Parece muy molesto por los cambios. Respiré hondo, centrándome. Dile que me uniré a él en breve. Victoria me apretó el brazo. Recuerda quién eres ahora, dijo suavemente, no quien esperan que seas. Cuando entré en el jardín para enfrentarme a mi hijo, llevé esas palabras conmigo, un talismán contra la fuerza gravitatoria de los viejos patrones, las viejas expectativas. Los pasos iniciales habían sido dados, no había vuelta atrás, solo hacia adelante en esta nueva vida autodeterminada. Encontré a Mako paseando cerca del olivo, su compostura académica notablemente ausente. Cuando me vio acercarse, se detuvo bruscamente, su expresión una mezcla de confusión e indignación. «Madre, ¿qué demonios está pasando?», dijo, haciendo un gesto salvaje hacia la villa. «Hay trabajadores por todas partes, muebles que se llevan, paredes que... ¿Qué le está pasando a la casa?». Me acomodé tranquilamente en la silla de hierro forjado debajo del olivo, mi lugar favorito para la contemplación. «Estoy renovando, Mako, actualizando espacios que ya no sirven a su propósito original». «¿Pero mi antigua habitación?». Su voz tenía una nota de incredulidad. «Están quitando todo, las estanterías, el escritorio donde estudié para mis niveles A, todo, y el estudio de papá». «¿Cómo pudiste desmantelar eso?». «Es como si nos estuvieras borrando». Estudié el rostro de mi hijo, las líneas tensas alrededor de su boca, el ceño fruncido entre sus cejas que me recordaba tanto a Tomás. En sus ojos pude ver una angustia genuina, no solo preocupación por las posesiones materiales o la herencia. «No estoy borrando a nadie, Mako», dije suavemente. «Estoy haciendo espacio para mí misma». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que había tenido desde la infancia cuando se enfrentaba a algo que no podía categorizar o controlar inmediatamente. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué así, sin discutirlo con ninguno de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que me consultaste antes de hacer cambios en tu casa?», pregunté, manteniendo mi tono conversacional en lugar de acusatorio. «Eso es diferente», desestimó instantáneamente. «¿Lo es?». Levanté una ceja. «Hace 3 días, tú y tus hermanos llegasteis con un plan completamente formado para sacarme de mi casa y redistribuir mis bienes sin ninguna consulta previa. ¿Por qué la redecoración de mi propia casa debería requerir más discusión que las decisiones sobre todo mi futuro?». Mako tuvo la gracia de parecer incómodo. Se sentó pesadamente en el banco de piedra frente a mí, con los hombros ligeramente caídos. «Cometimos un error», admitió, con los ojos fijos en el suelo entre nosotros. «El centro de retiro fue una reacción exagerada. Pero cortarnos completamente, cambiar tu testamento, disolver los fideicomisos, no es también una reacción exagerada». «No es un castigo», dije. «Se siente como un castigo», murmuró. Me incliné hacia adelante, esperando hasta que me mirara a los ojos. «Entiendo que se siente así, pero considera mi perspectiva por un momento. Ustedes 3 vinieron aquí no por preocupación por mi bienestar, sino porque vieron mis bienes como la solución a sus problemas financieros. Estuvieron dispuestos a disminuir significativamente mi calidad de vida para elevar la suya. Eso reveló algo profundo sobre nuestra relación, algo que requería corrección». Empezó a protestar, pero levanté una mano. «Déjame terminar. He pasado años, décadas, dando prioridad a todos ustedes, apoyando su educación, sus elecciones profesionales, sus familias. He mantenido habitaciones que rara vez utilizan, he preservado tradiciones en las que rara vez participan, y me he puesto a su disposición cada vez que han necesitado apoyo financiero o emocional. Y a cambio, cuando pensasteis que podría necesitar algo, vuestro primer instinto no fue ofrecer ayuda, fue tomar el control». Michael se sentó en silencio, absorbiendo mis palabras. «Esa no es una dinámica saludable», continué, «ni para ustedes ni ciertamente para mí.
Así que sí, estoy haciendo cambios significativos en mi casa, en mis finanzas y en nuestra relación, no para castigarlos, sino para establecer lo que debería haber estado claro desde el principio. Soy una persona por derecho propio, no solo su madre, no solo la guardiana de su hogar de la infancia, y no solo un recurso financiero al que recurrir cuando sea necesario. Durante varios largos momentos, nos sentamos en silencio, los únicos sonidos el eco distante de la construcción dentro de la villa y el suave susurro de las hojas de olivo sobre nosotros. Observé las emociones que se mostraban en el rostro de Mako, defensiva, confusión y, finalmente, un destello renuente de comprensión. Dijiste que es un límite, no un castigo, dijo finalmente. ¿Qué significa eso exactamente? ¿A dónde vamos desde aquí? Eso depende en gran medida de ustedes, respondió honestamente. He establecido la base, he reestructurado mis finanzas y he comenzado a reclamar mi espacio. Esos cambios no son negociables. Pero nuestra relación, esa puede evolucionar si están dispuestos a relacionarse conmigo de manera diferente. ¿De manera diferente? ¿Cómo? Como una persona completa, dije, no solo un papel. Alguien con sueños y deseos propios, alguien digno de consulta en lugar de administración, alguien cuya generosidad debe apreciarse en lugar de esperarse. Mako suspiró profundamente, mirando hacia la villa, el hogar que había sido su ancla durante la infancia y la universidad, el lugar que siempre había asumido que permanecería sin cambios, independientemente de cómo evolucionara su propia vida. ¿Y si no podemos aceptar estos cambios?, preguntó en voz baja. Entonces los echaré terriblemente de menos, dije, sintiendo que se formaba un nudo en mi garganta, pero no comprometeré mi dignidad para mantenerlos en mi vida. Los amo lo suficiente como para establecer ese límite, incluso sabiendo que podría perderlos en el proceso. Algo en su expresión cambió, un reconocimiento sutil, quizás, de la fuerza que había tomado para tomar esta posición. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo, y para hablar con Rebeca y David. Tómate todo el tiempo que necesites, respondí. No me iré a ninguna parte. Las estaciones en el sur de España cambian gradualmente, el verano se funde con el otoño con cambios sutiles de luz en lugar de cambios dramáticos en el clima. 3 meses pasaron después de mi confrontación con Mako, meses de transformación tanto dentro de la villa como dentro de mí. Las renovaciones procedieron con notable eficiencia bajo la dirección entusiasta de Victoria y la supervisión práctica de María. Al final del primer mes, el estudio de Thomas se había convertido en mi sala de escritura, inundado de luz mediterránea y organizado para inspirar la creatividad en lugar de preservar el pasado. Los antiguos dormitorios de los niños se habían transformado en espacios para el arte, la música y la lectura, cada uno reflejando una pasión que había dejado de lado durante demasiado tiempo. El comedor formal, una vez dominado por una mesa masiva que había albergado décadas de vacaciones familiares, ahora albergaba asientos cómodos dispuestos en grupos de conversación, estanterías llenas de volúmenes que siempre había querido leer, y una pequeña barra de bebidas llena de excelentes licores, un salón, había declarado Victoria, para la estimulación intelectual y el debate animado. A medida que los espacios físicos dentro de la villa se transformaban, también lo hacían mis ritmos diarios. Las mañanas me encontraban escribiendo en el escritorio con vista al mar, trabajando constantemente en las memorias que había pospuesto durante años. Las tardes se dedicaban a la exploración, clases de pintura en el pueblo, práctica de piano en el piano de cola que había instalado en la sala de música, largos paseos por los senderos costeros que antes había estado demasiado ocupada para disfrutar. Victoria permaneció 6 semanas, su presencia un catalizador tanto para las renovaciones físicas como para las revelaciones internas. Cuando finalmente regresó a Portugal, fue con la promesa de visitarnos mensualmente y planes para viajar a Grecia en primavera, un viaje del que habíamos hablado desde la universidad pero que nunca priorizamos. A lo largo de esos meses, mis hijos mantuvieron una cuidadosa distancia. Llegaban mensajes de texto ocasionales, felicitaciones perfunctorias de cumpleaños para los nietos, breves actualizaciones sobre el trabajo, pero ninguna comunicación sustancial, ningún reconocimiento de nuestra última conversación, ninguna indicación de si se estaban moviendo hacia la aceptación o afianzándose aún más en el resentimiento. Mantuve mi límite con lo que me sorprendió como una relativa facilidad. Hubo momentos de tristeza, por supuesto, particularmente cuando los hitos pasaban sin celebrarse juntos, pero esos momentos ya no me abrumaban con culpa u obligación. En cambio, sirvieron como recordatorios suaves de por qué estos cambios habían sido necesarios en primer lugar. Luego, una fresca mañana de octubre, mientras estaba sentada escribiendo en la terraza, María apareció con un anuncio inusual. Señora, sus 3 hijos están aquí juntos. Pidieron hablar con usted. Dejé mi bolígrafo, apartando el momentáneo aleteo de ansiedad. ¿Dónde están? En el jardín, cerca del olivo. Dijeron que esperarían hasta que estuviera lista. Le agradecí y tomé un momento para recomponerme antes de dirigirme al jardín. La renovación había transformado la villa por dentro y por fuera. La nueva jardinería había abierto vistas previamente oscurecidas por setos demasiado crecidos, y áreas de descanso cómodas ahora salpicaban la propiedad, invitando a quedarse en lugar de simplemente pasar. Mis 3 hijos estaban torpemente bajo el olivo, un extraño reflejo de la escena 3 meses antes con Mako. Se veían diferentes de alguna manera, menos pulidos, quizás, o simplemente menos seguros de su posición. David había perdido peso, su caro traje colgaba ligeramente suelto en su cuerpo. El maquillaje típicamente perfecto de Rebeca era mínimo, su expresión era sincera. Mako estaba ligeramente separado, con las manos entrelazadas detrás de la espalda en la postura de profesor que había adoptado en la edad adulta. Esto es una sorpresa, dije, acercándome a ellos con calma deliberada. Los 3, sin previo aviso. David dio un paso al frente primero. No queríamos darle la oportunidad de preparar una defensa, dijo, y luego hizo una mueca ante su propia frase.
Quiero decir, queríamos que esto fuera honesto, crudo, incluso. De acuerdo, asentí, señalando la nueva área de descanso bajo el árbol. Seamos honestos, entonces. Nos acomodamos en círculo, los cuatro nos mirábamos sin las barreras de las mesas de comedor o los muebles formales, sin los escudos protectores de roles y expectativas. Por un momento, nadie habló. La casa se ve diferente, ofreció finalmente Rebeca, mirando hacia la villa. Es más luminosa, de alguna manera. También se siente diferente, respondí. Más auténtica a quien soy ahora. Otro silencio se extendió entre nosotros, lleno de palabras no dichas y tensiones no resueltas. Te debemos una disculpa, dijo finalmente Mako, su precisión académica dando peso a cada palabra. Lo que hicimos, venir aquí con demandas en lugar de preocupaciones, tratarte como un problema que resolver en lugar de una persona a la que respetar, fue inconcebible. Fue peor que eso, añadió David, su compostura de financiero rompiéndose ligeramente. Fue cruel y egoísta. He pasado 3 meses intentando justificar nuestras acciones, incluso a mí mismo, y no puedo. Estuvimos equivocados. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. Estábamos tan concentrados en nuestros propios problemas que no pudimos verte, a la mujer que nos crió, que sacrificó por nosotros, que siempre nos puso a nosotros primero. Repagamos décadas de amor con cálculo y condescendencia. Sus palabras me inundaron, la disculpa con la que no me había permitido esperar, el reconocimiento que no esperaba recibir. Sentí que algo apretado dentro de mi pecho comenzaba a aflojarse, un nudo de dolor que había llevado durante meses finalmente empezando a deshacerse. Gracias, dije simplemente. Eso significa mucho para mí. David se inclinó hacia adelante, con una expresión sincera. Hemos estado pensando mucho, mamá, en patrones, en expectativas, en las formas en que hemos dado por sentado tu apoyo. También hemos estado hablando entre nosotros, añadió Mako. Hablando de verdad, no solo coordinando visitas navideñas o discutiendo inversiones, sobre nuestra infancia, sobre la muerte de papá, sobre cómo nos hemos relacionado contigo desde entonces. Y nos dimos cuenta de algo, continuó Rebeca. Hemos estado tratándote como una extensión de nosotros mismos, un recurso, una red de seguridad, una guardiana de nuestro pasado, en lugar de como una mujer con su propia identidad y futuro. Se necesitó perder nuestra herencia para darnos cuenta de que también te estábamos perdiendo. Estudié sus rostros, buscando señales de manipulación o cálculo. En cambio, solo encontré un remordimiento genuino y lo que parecía ser una sincera autorreflexión. ¿Qué cambió?, pregunté, además de las consecuencias financieras. Quiero decir... Intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Lily, dijo finalmente Rebeca, mi hija, se enteró de lo que habíamos hecho. Al parecer, Klaus lo dejó escapar durante una discusión. Estaba devastada, asqueada, en realidad. Se negó a hablarme durante semanas, diciendo que no podía creer que su madre tratara así a su abuela. Emma y Ethan reaccionaron de manera similar. Michael admitió, siempre te han adorado. Cuando se enteraron de lo que habíamos propuesto, bueno, digamos que aportaron una perspectiva que no habíamos considerado. No tuve hijos para decepcionarlos, añadió David con una sonrisa irónica. Pero sí tuve un momento de claridad mientras limpiaba mi piso, reduciendo el tamaño a algo que realmente podía pagar sin su ayuda. Encontré esos libros de economía que me diste cuando empecé la universidad, los que tenían tus notas en los márgenes. Entonces me di cuenta, nunca has sido solo nuestra madre. Has sido una brillante economista, una respetada profesora, una mujer que reconstruyó su vida después de perder a su marido, y nosotros te reducimos a un problema que necesitaba solución. Sus palabras resonaron con una verdad que había sentido pero que había luchado por articular durante demasiado tiempo. Me había permitido ser definida únicamente por mi relación con ellos, había medido mi valía por su aprobación y mi utilidad por sus necesidades. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sin estar dispuesta a abandonar mis límites a pesar de la inesperada disculpa. Eso depende completamente de ti, respondió Mako. Hemos venido sin expectativas, sin demandas, sin agenda, solo con la esperanza de que podamos encontrar un camino a seguir, una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación o el derecho. Y si eso no es posible, añadió Rebeca, lo entenderemos. Nos hemos ganado tu desconfianza. Consideré sus palabras cuidadosamente, sopesando la sinceridad de su disculpa con la profundidad de la traición que la había precedido. 3 meses antes, habría abrazado el perdón instantáneamente, priorizando la reconciliación sobre mi propio bienestar. Ahora, reconozco la importancia de proceder con cautela. Agradezco que hayan venido hoy, dije finalmente. Y acepto su disculpa, pero reconstruir la confianza llevará tiempo. No estoy dispuesta a volver a nuestra dinámica anterior, ni por su bien ni ciertamente por el mío. Tampoco queremos eso, me aseguró David rápidamente. Hemos visto lo que has creado aquí, como has reclamado tu vida. No querríamos disminuir eso, aunque pudiéramos. Entonces quizás podemos empezar de nuevo, sugerí. No como madre e hijos, con todo el bagaje que eso conlleva, sino como adultos que comparten una historia y que aún podrían construir un futuro en términos diferentes a los anteriores. Nos gustaría eso, asintió Mako, una cautelosa esperanza iluminando sus ojos. Miré a cada uno de ellos por turno, estos adultos que habían surgido de los niños que había criado, estos individuos navegando sus propias vidas complejas con diversos grados de éxito y lucha. Todavía los quería, por supuesto, eso nunca había estado en cuestión. Pero ahora ese amor venía con condiciones, respeto por mi autonomía. Reconocimiento de mi valía más allá de lo que podía proporcionar.
Aceptación de mi derecho a priorizar mi propia alegría. Hay un nuevo restaurante en el pueblo, dije, tomando mi decisión. Quizás podríamos cenar allí esta noche. Territorio neutral, por así decirlo, un primer paso. El alivio en sus rostros era palpable, aunque moderado por la comprensión de que este era el comienzo de un viaje, no el final. Nos gustaría mucho, sonrió Rebeca, con lágrimas aún brillando en sus ojos, mientras nos levantábamos para volver hacia la villa. David dudó y luego hizo la pregunta que sospechaba que estaba en la mente de todos. Mamá, ¿qué pasa con la herencia? ¿La fundación? ¿Hay alguna manera de, quiero decir, ahora lo entendemos, pero... Levanté una mano para detenerlo. Seamos muy claros en una cosa, mis decisiones financieras no son negociables como condición para la reconciliación. La fundación permanece. La estructura de mi patrimonio permanece. Sus herencias condicionales siguen siendo condicionales. Asintió, aceptando este límite con sorprendente gracia. Eso es justo. Más que justo, en realidad. Dicho esto, continué, hay otras maneras en que podría apoyarlo si es necesario, no financieramente, sino con orientación, conexiones, la sabiduría que he acumulado durante 40 años en economía. Si están abiertos a ese tipo de apoyo, lo agradecería. Admitió, todo. Resulta que no soy tan inteligente con las inversiones como pensaba. Por primera vez en meses, sentí una risa genuina brotar dentro de mí. Ninguno de nosotros lo es, cariño. Por eso existe la diversificación. Mientras volvíamos hacia la villa, con el sol mediterráneo cálido sobre nuestros hombros, sentí una curiosa sensación de completitud. No porque nuestra relación se hubiera restaurado completamente, sino porque se había redefinido fundamentalmente. El terreno bajo nuestros pies era más nuevo, menos familiar, pero en última instancia más estable que las arenas movedizas de la expectativa y la obligación sobre las que habíamos construido antes. El silencioso murmullo de la conversación flotaba desde la terraza de abajo, donde mis hijos estaban sentados con Victoria, con copas de vino en la mano, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Su visita, originalmente planeada para una noche, se había extendido a 3 días, días llenos de conversaciones cuidadosas, conexiones tentativas y la reconstrucción gradual de la confianza. Me paré en la barandilla de mi balcón privado, observándolo sin participar, dándome espacio para procesar este giro inesperado de los acontecimientos. Victoria me miró y levantó ligeramente su copa, un gesto silencioso de apoyo y aprobación. En los 3 meses transcurridos desde nuestra confrontación, mucho había cambiado, más allá de la transformación física de la villa. Había viajado a Portugal para visitar a Victoria, me había inscrito en un curso de jardinería en la universidad local y había completado casi la mitad de mis memorias. Había entablado nuevas amistades con vecinos a los que apenas conocía antes, me unía a un grupo de pintura semanal en el pueblo e incluso, para mi propia sorpresa, disfruté de un breve flirteo con un profesor visitante de Barcelona que había asistido a una de mis conferencias de economía en la universidad. En resumen, había comenzado a vivir plenamente, no como madre, viuda o profesora emérita, sino simplemente como Eleonor, una mujer con pasiones, opiniones y deseos propios. El regreso de mis hijos no había interrumpido este nuevo equilibrio como temía que pudiera. En cambio, habían entrado en este espacio transformado como visitantes en lugar de accionistas, observadores de mi vida en lugar de árbitros de la misma. Ciertamente, hubo momentos de incomodidad mientras navegábamos por este terreno desconocido. Los viejos patrones amenazaron con reafirmarse, Rebeca limpiando automáticamente los platos como si todavía fuera una hija servicial en la casa de su madre. Mako cuestionando instintivamente mis planes de viaje como si necesitaran su aprobación. David ofreciendo reflexivamente consejos financieros que no había solicitado. Cada vez los había redirigido suavemente, estableciendo límites con amabilidad pero firmeza. Tengo un sistema para los platos, cariño. Mi viaje a Grecia ya está planeado. Gracias. Mis inversiones están bastante bien gestionadas, aunque agradezco tu preocupación. Pequeños momentos, aparentemente insignificantes, pero cada uno reforzando el cambio fundamental en nuestra relación. Ya no buscaba su aprobación, acomodando sus preferencias o ajustando mi vida para que se ajustara a sus expectativas. Mientras el sol se ponía más bajo, proyectando una luz dorada sobre la terraza, bajé para unirme a ellos. Victoria me hizo un lugar en la cómoda silla a su lado, sirviendo una copa de vino de la botella que habían estado compartiendo. Estábamos hablando de Navidad, me informó. Tus hijos parecen pensar que tú serás la anfitriona como de costumbre. He estado explicando tus planes para visitar los mercados navideños de Viena conmigo, dije. Sonreí ante la franqueza de su enfoque. Victoria nunca había creído en suavizar las verdades para evitar los sentimientos. En realidad, dije, tomando un sorbo de vino, estaba pensando que podríamos probar algo diferente este año. No seré la anfitriona aquí, creo que esa tradición ha llegado a su fin. Pero estaría abierta a unirme a todos ustedes en algún lugar nuevo, quizás alquilando un chalet en Suiza, donde ninguno de nosotros sería el anfitrión y todos seríamos invitados. La sugerencia permaneció en el aire por un momento, una propuesta en lugar de una obligación, una invitación en lugar de una expectativa. Me gustaría eso, dijo Rebeca finalmente. Un nuevo comienzo en un espacio neutral. A los gemelos les encantaría la nieve, añadió Mako. Y yo podría relajarme en lugar de trabajar durante las vacaciones por una vez, reflexionó David. Victoria me miró, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Esta era la prueba hacia la que había estado trabajando, no si podíamos reconciliarnos, sino si esa reconciliación podía ocurrir en términos que me honraran en lugar de disminuirme.
Más tarde esa noche, después de que mis hijos se retiraran a sus habitaciones de invitados ahora redecoradas sin referencia a sus preferencias infantiles, Victoria y yo nos sentamos solas en la terraza, compartiendo el resto del vino. Lo están intentando, observó. No esperaba eso, para ser honesta. Yo tampoco, admití. Estaba preparada para la ira, la manipulación, incluso el alejamiento permanente, no para el crecimiento. Subestimas el poder de tu ejemplo, dijo Victoria, señalando la villa transformada que nos rodeaba. Les mostraste que la satisfacción proviene de honrarse a sí misma, no de aferrarse a los demás o a lo que pueden proporcionar. Esa es una lección poderosa de una madre a sus hijos a cualquier edad. Consideré sus palabras, observando cómo la luz de las estrellas se reflejaba en la oscura superficie del mar que se encontraba debajo. Sigo esperando que regrese la culpa, la sensación de que debería haberlos acomodado, de que debería haber continuado en el papel que esperaban. ¿Lo ha hecho?, preguntó. Negué con la cabeza lentamente. No, eso es lo más notable. Cuando establecí el límite, algo cambió permanentemente. No puedo volver a ser quien era antes, aunque quisiera. ¿Querrías?, desafió Victoria suavemente. Ni por un momento, respondí sin dudarlo. He descubierto algo que nunca esperé encontrar a los 65 años, la libertad, no solo de sus expectativas, sino de las mías propias. La libertad de querer lo que quiero sin justificación, de ocupar espacios sin disculpas, de priorizar la alegría sin culpa. Victoria levantó su copa en un brindis silencioso y nos sentamos juntas en un cómodo silencio, escuchando el rítmico choque de las olas contra los acantilados de abajo. 3 meses antes, mis hijos se habían reunido en mi sala de estar y me habían dicho que me había convertido en una carga, agotadora financiera y emocionalmente, una molestia que debía manejarse en lugar de una persona que debía respetarse. En ese momento, algo fundamental se había roto entre nosotros, no solo la confianza, sino el acuerdo tácito que había regido nuestra relación durante décadas, que mis necesidades siempre serían secundarias a las suyas. Ahora, mientras dormían bajo mi techo una vez más, como invitados en lugar de hijos con derecho, me di cuenta. Invitados en lugar de hijos con derecho, me di cuenta de que la ruptura había sido necesaria para que se produjera una verdadera reconstrucción, no solo de nuestra relación, sino de mi relación conmigo misma. A los 65 años, finalmente había aprendido que el acto de amor más profundo hacia uno mismo y hacia los demás es a veces la tranquila y digna negativa a ser disminuida, el coraje de mantenerse firme en el propio valor, incluso cuando los más cercanos no lo reconocen. La sabiduría de saber que la conexión genuina solo puede existir entre personas que se ven y se respetan plenamente. Mi villa se encontraba transformada en los acantilados españoles, sus habitaciones llenas de luz y posibilidad, sus espacios reflejando a la mujer en la que me había convertido en lugar de los papeles que había interpretado. Y yo también estaba transformada, ya no definida por lo que daba a los demás, sino por lo que había reclamado para mí misma. No una carga, sino una mujer de sustancia, no disminuida por la edad, sino realzada por ella, no al final de un viaje, sino al comienzo del capítulo más auténtico hasta ahora. Este fue mi legado, no la riqueza que mis hijos habían codiciado o la propiedad que esperaban reclamar, sino el ejemplo de una vida recuperada, vivida sin disculpas.